Mercados, bonos, acciones y las claves para invertir mejor en El Inversor Bolsero. Muy buenas noches a todos, bienvenidos al Inversor Bolsero, nuevamente en FM Millennium. Mi nombre es Neri Persichini. Estamos esperando la llegada del señor Santiago Bulat, que nos había prometido chocolates de su viaje por el norte europeo, así que veremos cómo lo recibimos. Mientras tanto, una nueva semana que comienza y de forma bastante acalorada, no porque los días se estén acercando a la primavera, sino porque el dólar nuevamente tomó temperatura. Seguramente esto lo charlaremos a fondo con Martín, que está acá a mi lado. Te saludo, Martín, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Neri? ¿Todo bien? Bien, todo bien. También la saludo a Yamil. ¿Cómo va, Neri? ¿Cómo estás, Martín? Bárbaro. Empezando este martes, ponele. Empezando, no, la verdad que parece que es viernes ya, la verdad con el trajín que tenemos. ¿Dónde está Santiago Bulat? Yo creo que se quedó en Croacia. Vio cómo estaba el mercado y se quedó por allá. Se quedó, ¿no? Sí, dijo, no, chao, yo no, Argentina no vuelvo. Me quedo ahí donde graban los dragones de Game of Thrones, me quedo en Dubrovnik y listo, ¿no? Bueno, espero que por lo menos traiga chocolates. Y me dijeron que su color de piel es envidiable. Vino con un bronceado. Lo vi ayer, tengo que contarles. ¿Lo viste ayer? Sí, lo vi ayer, está bronceado. Envidiable. Qué envidia, por favor. Bueno, Yami, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? Se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook e Instagram, nos buscan como Equipo Bulat, en Twitter, @Equipo Bulat, o por mail, equipo.bulat@gmail.com. También recuerden que tenemos WhatsApp, nos pueden mandar ahí un mensajito al 11 21 87 1067. Lo vuelvo a repetir, 11 21 87 1067. También les voy a pasar los twitters de los señores aquí presentes. Qué bien, muy bueno. Para que los sigan, exactamente. Están actualizando, ¿no? Todo el tiempo están ahí actualizando la información. Exactamente, así es. Muy bien. Gráfico, información, coyuntura, sí. Análisis. Todo lo que sea de mercados y economía que nos encanta, lo ponemos a disposición de quien nos siga. Bueno, así que si los quieren seguir, ya saben, @Neri Persichini y @Martin.Bautier a Martín Bautier. Así es. Bueno, damos inicio a este primer punteo de información. Y con Martín charlábamos al principio del programa, vamos de lo macro a lo micro, si se quiere. Empezamos a pensar, ¿no? Indagar qué está pasando en la economía, ¿no? Que no hay medida, no hay anuncio que generen los inversores de vuelta recuperar esa idea de que el peso se va a estabilizar y que podemos volver a invertir en activos argentinos. Martín, ¿cómo estás viendo vos esta coyuntura? Mirá, es un poco como lo que estás comentando vos, ¿no? Nada parece ser suficiente, ¿no? Primero tuvimos un acuerdo con el FMI ya parece que fue hace mucho, ¿no? Parece que fue hace años, fue hace 2 meses y medio, te diría. Había otro banquero central en ese momento. Había otro banquero central, parece otro mundo, ¿no? Otro país, otra Argentina. Y la verdad que nada parece ser suficiente, ¿no? Eran 50.000 millones de dólares, que era, te diría, un paquete récord, por lo menos del Fondo Monetario Internacional, que en el momento pareció calmar un poco las aguas, duró muy poco. El primer desembolso fueron 15.000 millones de dólares, de los cuales 7.500 quedaron en el Banco Central. Los otros 7.500 ya se consumieron, ¿no? ¿Se consumieron? Cuando vos mirás cuánto le queda al Tesoro de esos dólares, ya no le queda nada. Se consumió 4.000 en intervenir en el mercado de cambios y el resto para cancelar las letes que no se renovaron en dólares. Con lo cual, me parece que la pregunta que nos estamos haciendo todos es, bueno, ¿cuál va a ser la próxima medida? ¿No? Porque en los últimos, y es un poco también la discusión que hemos tenido frecuentemente en Twitter, ¿no? En las últimas semanas lo que estamos viendo es un banco central que interviene con reservas, interviene con futuros. ¿Cuál es la regla de decisión del Banco Central? Me parece que eso es lo que no queda claro en el mercado, ¿no? No termina de quedar claro, ¿no? Primero, fue una intervención, cuando se anunció el programa de desarme del EVAX, hubo una intervención muy fuerte, se subastaron 1.000 millones de dólares en la primera semana. Después, la semana siguiente, la estrategia de intervenir con dólares dejó paso a la estrategia de intervenir con futuros. Y esta semana, otra vez volvió el Banco Central a intervenir con dólares, ¿no? Con lo cual, no termina de quedar muy claro. Pero lo que sí queda claro es que si no hay una medida de fondo que permita, lo que a mi juicio debería ser la prioridad de la política económica en este momento, que es bajar el riesgo país para mostrar que el gobierno vuelve a tener acceso a los mercados eventualmente, en caso de necesitarlo. Yo creo que si no se vuelve a bajar el riesgo país, me parece que cualquier intervención del Banco Central, cualquier nivel de tasas en pesos, cualquier medida
regulatoria como subas de encajes, lo único que logra es temporariamente frenar al dólar, pero no logra detener la tendencia alcista que está mostrando en estos días, ¿no? Claro, el problema de confianza no pasa por la tasa, no pasa por la intervención, o sea, no pasa por la letra chica. Me parece que acá hay un problema de expectativas y de confianza generalizada en el gobierno y cómo está encarando las cosas. Y también tenemos que hablar de cantidad de dinero, ¿no? Porque son unos 7.500 millones de dólares, que es lo que está faltando para cerrar el programa financiero del año 2019. Que me parece que por ahí están atacando a Argentina o le están achacando, bueno, ¿cómo conseguís esto? ¿De dónde lo sacás? Si vos para emitir deuda a 10 años tendrías que pagar más de 10% en dólares. Totalmente, eso lo vamos a discutir un poco también en el Educando de hoy, el tema del programa financiero, pero la verdad es lo que vos decís, o sea, cuando uno hace una estimación de cuáles son las necesidades de dólares, que es lo que está mirando el sistema el mercado, hasta 2019, hasta diciembre de 2019 nos da 7.500 millones de dólares, incluso si uno hace un supuesto de que las LETES no se refinancia nada en dólares. Ok, ese es con el supuesto de que las LETES se refinancian al 100%, ¿me decís? Con que se refinancia la mitad de las LETES. 7.500 millones, si las LETES... Recordemos que ese 50% es lo que se venía haciendo hasta hace poco. Exactamente. Pero en la última licitación, bueno, vimos una luz de esperanza con un rollover superior al 90%. Entonces decíamos, bueno, el gobierno, al menos en el corto plazo, disipa todas las dudas en torno a la liquidez. Exactamente. Ahora, cuando nosotros hoy miramos, hoy de hecho salió a última hora, lo estaba viendo antes de venir a la radio, el archivo del Banco Central que nos dice cómo se movieron las reservas, y salió el dato del viernes pasado, que es cuando se liquidaron las LETES, y el gobierno tenía un vencimiento de 1.000 millones de dólares, se anunció un rollover de 900 millones de dólares. Ahora, cuando uno mira cuál fue la necesidad de dólares, cuántos dólares desembolsó el gobierno para cancelar el vencimiento, fueron casi 600 millones de dólares. Con lo cual, lo que uno podría intuir, ¿no?, de estos datos, de estos primeros movimientos, es que de los 900 millones de dólares fueron alrededor de 300 millones de dólares fueron en dólares y el resto fue en pesos, ¿no? Con lo cual terminó impactando nuevamente sobre el nivel de reservas. Y volviendo a lo que charlábamos recién del programa financiero, estos 7.500 millones de dólares, si suponemos que no se renueva ni una sola LETE, ni un solo dólar de LETES hasta el año que viene, nos vamos a necesidades financieras entre agosto, que ya está concluyendo, ¿no?, entre agosto de 2018 y diciembre de 2019, por 10.000 millones de dólares. La verdad, cuando uno mira ese número, parece muy manejable. Recordemos que Caputo, cuando era ministro de Finanzas, en enero colocó 9.000 millones de dólares. O sea, es un monto que parece muy manejable, luce muy manejable. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué el mercado nos está corriendo? ¿Por qué hoy cuando miramos la curva en Argentina, un bono corto rinde 8%, un bono largo rinde arriba de 10%? Digo, ¿qué es lo que está explicando eso con necesidades financieras que son tan bajas? Totalmente, Martín. Y para agregarle combustible a este fuego cambiario que tuvimos, que para adelantarles algo nada más, hace tan solo un mes, este era el dato que le iba a presentar a Santi, el 31 de julio, el último día que condujo el programa, el dólar en Banco Nación estaba a 27,90 y al día de hoy, casi un mes después, 4 semanas después, 31,90. Un 14% de suba tuvimos. En el medio siempre apareció Turquía, cualquier emergente que vos quisieras. Y ahora, en los últimos tiempos, en los últimos días, en realidad, se sumó la crisis de Brasil. En realidad, la incertidumbre en Brasil. Tienen que saber que dentro de 6 semanas se van a llevar a cabo las elecciones más inciertas de la historia. Tenemos por un lado que el mejor candidato que está marcando las encuestas es Luis Ignacio Lula da Silva, que está condenado, está cumpliendo una pena de 12 años de prisión por delitos de corrupción. Y es el candidato que, si las elecciones fueran hoy, arrasaría en primera vuelta. No obstante, no le alcanzaría para ganar el balotaje. En el caso de que el Tribunal Superior Electoral se expida por la negativa a Lula, el candidato que le sigue recién es Bolsonaro. ¿Te acordás que hablábamos hace un par de semanas? Que está del otro lado, no es de extrema izquierda, sino de extrema derecha, con ideas bastante radicales en torno a la inmigración, etc. Lo que pasa es que Bolsonaro tiene la misma cantidad de votos que tienen los indecisos, por ejemplo. Entonces termina siendo una moneda al aire esa elección. Y para colmo, el candidato que más gusta al mercado está en 4ª posición y no llega ni siquiera a un dígito. O sea, esto permite entender por qué el real se fue de buenas a primeras de la zona debajo de 4 a 4,12, 4,15, como llega a tocar hoy. Y estamos hablando de un nivel que no veía desde febrero de 2016.
En el medio, por supuesto, Argentina la agarra con defensas muy bajas y cualquier gripe para Argentina termina siendo una pulmonía, como es ahora. Vinculado a esto, el balance de este mes que está cerrando, te comentaba que el tipo de cambio subió un 14%. El riesgo país, que es la variable que recién Martín comentaba muy atinadamente, que es cuánto nos cuesta en exceso emitir deuda respecto del activo libre de riesgo, que en este caso es un bono de Estados Unidos. Hace un mes estaba en la zona de 556, hoy está cerca de los 700 puntos, es decir, arriba de 133 puntos. Mientras que el Bonar 2020, el bono corto que mencionaba Martín por excelencia, estaba en la zona de 6,6 de TIR y hoy está en 7,8, o sea, un aumento de 120 puntos básicos. Recordemos que antes de fin de año el bono del siglo rendía mucho menos que eso, rendía menos de 7. El Bonar 2024, otro bono emblemático del cual hemos hablado mucho tiempo acá, rendía 8,5 hace un mes y hoy está en la zona de 10%. 10%, ¿no? Es una cosa de locos, que es lo mismo que está rindiendo hoy el bono del siglo. Si uno se toma el trabajo de mirar la curva de rendimientos, que es ese arreglo gráfico que muestra por un lado la duración de los bonos y por otro lado el rendimiento, que tiene que tener una pendiente hacia arriba, positiva, hoy vamos a ver que hay muy pocos bonos que están rindiendo poquito, sino que la mayoría está rindiendo mucho. Y al mercado le da lo mismo un bono como el Bonar 2024, que en términos técnicos tiene menos de 3 años de vida por la duración, que un bono del siglo. Están rindiendo lo mismo. Al mercado le importa muy poco si es un bono corto, largo, es lo que hablamos el otro día. Y esta incertidumbre, esta falta de confianza se ve también, por supuesto, en las acciones, ¿no? Hoy el Merval cerró en torno a 25.033 puntos. Esto es 14,5%. 14,5% menos que lo que era hace un mes, que estaba en la zona de 29.300. Y si lo vemos en dólares, porque también los inversores de afuera lo miran en moneda dura, el Merval hoy rompió el piso de 800 puntos, medio en dólares. Y en el mes acumula un retroceso de 25% en dólares. Por supuesto que hay acciones que le ha ido mucho peor que el Merval. Tal es el caso de Superville, que la semana pasada, yo la verdad no recordaba una caída así, pero tuvo un golpe de 33% en un día. Impresionante. Un tercio de su valuación se pulverizó en tan solo una rueda. Esto fue consecuencia de un balance que estuvo por debajo de lo esperado y además ciertas dudas de los inversores respecto de un aumento de la morosidad, que recordemos que los bancos tienen que actualizar sus carteras y sus portafolios en función de lo que va haciendo el atraso que tienen en realidad la gente que está endeudada para ir pagando, ¿no? Si bien la morosidad subió, siguen en niveles que son históricamente bajos, pero bueno, los inversores ven que esta Argentina está vulnerable, ven que para el año que viene, para fin de este año en realidad se espera una recesión de 1%, ven que el tipo de cambio lastimó el poder adquisitivo y bueno, la morosidad no lo tomó de la mejor manera. Así que bueno, es un panorama complejo cuando en realidad creíamos que veníamos para otro lado, ¿no? Y Martín, la semana pasada hubo datos macro que no fueron tampoco muy buenos, ¿no? También tenemos que decir que estamos en la tormenta perfecta. Estamos en la tormenta perfecta cuando uno mira datos de nivel de actividad, no datos del EMAE, cuando uno mira datos de comercio, cuando uno mira datos de la industria, que de hecho vamos a tener el dato del EMI en breve, digamos la semana que viene. La verdad que hoy la economía está en una situación básicamente de caída. Ese 1% que vos mencionás es la caída probablemente, que hay muchos, quizá un consenso de mercado, que todos estamos estimando una caída en torno a ese nivel, pero es para el año completo, ¿no? Cuando uno tiene en cuenta que entre enero y abril la economía creció, ¿no? Porque todavía venía creciendo antes de la corrección cambiaria, la verdad que la caída que uno está viendo en el nivel de actividad, te diría desde mayo, ¿no? Con mucho impacto obviamente también de la sequía, es muy fuerte. Cuando uno mira el dato desestacionalizado del EMAE, que bueno, para los oyentes les decimos que el EMAE es un indicador mensual que intenta estimar y aproximar y adelantar el dato del PBI, que el PBI es trimestral, ¿no? Claro. Con lo cual, cuando uno mira el dato del EMAE, desde marzo, o sea, entre abril, mayo y junio, la economía cayó 5,1% en 3 meses. ¿No? Es una caída muy fuerte. Muy profunda. Y te diría que para tener una caída de esta profundidad tenemos que volver a la crisis de 2009, ¿no? Cuando se juntó el deterioro en el contexto internacional, luego de la quiebra de Lehman Brothers, de la crisis subprime en Estados Unidos, otra sequía que fue también muy fuerte y que consumió un tercio de la cosecha, y la gripe A que paralizó, digamos, el consumo.
Con lo cual tenemos una economía que está cayendo muy fuerte, con niveles de tasas de interés muy altos, que eso impactan sobre las empresas, con un poder adquisitivo en baja, ¿no? Por la aceleración de la inflación en estos últimos meses, en un contexto donde las paritarias ya quedaron muy desactualizadas. Y bueno, vamos a tener que ver qué es lo que ocurre, ¿no? Si el gobierno logra revertir las expectativas. Hubo en estos últimos días, y te diría en estas últimas horas, mucho rumor de un eventual anuncio, ¿no? del gobierno en las próximas horas o en los próximos días. Vamos a ver si esto se termina materializando, qué termina ocurriendo, y veamos cómo lo toma el mercado y si se logran revertir las expectativas, ¿no? Que es el gran, me parece el gran objetivo que tiene la política económica hoy. Totalmente, que las expectativas no se ven, no se sienten, pero son muy importantes. Totalmente. Así que bueno, me parece que es un buen momento para que nos tomemos un respiro, escuchemos algo de música y tributo a uno de los mejores deportistas de la historia, ¿no? Tributo. ¿No? Mira cómo me adelanté. Exactamente. Exactamente, se retiró Manu Ginóbili a los 41 años y ahora ¿quién viene? Manu Chao. Muy bien. Aquello sin ella, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, va a llegar al olvido. Si me das a elegir, si me das a elegir, si me das a elegir, me quedo contigo. Ay, por los siglos, si me das a elegir entre tú la riqueza, ay, con esa grandeza que lleva consigo, si me das a elegir, si me das a elegir, si me das a elegir, me quedo contigo. Sale por rumba, suena, allí, vamos. ¡Hola!
23 minutos pasan de las 9 de la noche y me dicen que tenemos a un invitado estrella al aire. Se hace desear, se hace rogar. Santi Bulat, ¿estás por ahí? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué haces, Santi? ¿Cómo estás, Santi? Hace rato. ¿Pero vos viniste o estás desde el Santiago, avión? ¿dónde Desde el avión. estás, Santiago? ¿Desde el aeropuerto? ¿De dónde? Estoy pero no estoy, es una cosa así, la verdad. Estás pero no estás. Como, ¿Cómo las decisiones de política monetaria, algo así. Ah, mirá, estás picante. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, Santi, te hice un punteo de todo lo que te perdiste este mes. O sea, te perdiste una devaluación de 14% del peso, o sea, un aumento del riesgo país, caída de los bonos, 25% en dólares perdieron las acciones. La verdad, estuviste bárbaro en estar tomando sol en vez de vivir esto. Eso solo en un mes. Solo en un mes, sí. Había Levax cuando vos te fuiste, ahora ya no hay más Levax. Bueno, sí, estuve viendo los números efectivamente también y vi en qué situación dejé la Argentina y cómo volví, con lo cual planeo no irme más tampoco, para que esto repunte un poco. Y sobre todo lo que me encontré, y que entiendo también que es uno de los temas que han hablado y que hoy está en boca de todos, el programa financiero, ¿no? Y las necesidades que ahora empieza a haber y las dudas sobre todo de los inversores a raíz de esto. Se planea que va a haber algún aviso, se entiende que va a haber alguna decisión para mostrar más seguridad a los distintos inversores y a los mercados en sí sobre el planeamiento financiero que hay para 2019. Son diversas las estimaciones que hay de lo que falta todavía de dólares, pero hay un consenso en algo así como 8.000 y 11.000 millones de dólares que quedarían pendientes, sobre todo teniendo la incógnita de qué puede pasar con la renovación de las LETES o no a los inversores, con lo cual ahí hay, creo que es el principal eje donde está haciendo un poco agua la Argentina y ahora está también involucrándose en esto el Banco Central de lleno, que bueno, en un momento Caputo, como cuando trabajaba en finanzas, hacía un trabajo bastante similar y pareciera que ahora lo sigue haciendo también, ¿no? Como un poco acéfalo ese trabajo de finanzas, pero que están saliendo a buscar más fondos efectivamente porque la desconfianza en Argentina es alta. No sé si estamos por la misma línea. Sí, mira, totalmente. Recién estuvimos charlando, ahora lo vamos a ver también. Vamos a discutir un poco el programa financiero, pero la verdad que es el número que vos decís, ¿no? Digamos, dependiendo del refinanciamiento, el supuesto que uno haga el refinanciamiento de las LETES, estamos hablando de necesidades por 7.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares hasta diciembre del año que viene. Es un número, incluso para un país como Argentina, muy manejable. Con lo cual, lo que estábamos hablando hace un rato con Neri, digo, es un tema de expectativas, ¿no? No estamos hablando de necesidades financieras, de vencimientos inmanejables, sino que es un tema básicamente de expectativas. Y también coincidimos, ¿no? Estábamos hablando de que el gobierno probablemente tenga que hacer algún anuncio, aclarar un poco, mostrar las armas que tiene, ¿no? Para tratar de alguna manera de torcer las expectativas, que es la prioridad hoy. Sobre todo que no se entiende cuál es el manejo que están realizando, ¿no? Como que hay señales contradictorias que no le llevan a uno a entender lo que hace y uno ante la incertidumbre tiende a ir a los instrumentos más seguros y a salirse de lo más riesgoso, que en este caso Argentina termina siendo uno de esos, ¿no? Y me parece que por ahí viene un poco la historia también de lo que estamos viendo. Creo, y ahora corríjanme ante esto, algo que decía Martín, y te acompaña en esto, me parece que también hay una sobrereacción contra Argentina. O sea, Argentina es de lo más vulnerable, pero creo que también, si estamos fijándonos en el plan financiero, están pegándole por demás, puede ser o no necesariamente. Sí, totalmente, y de hecho, además de pegarle por demás los mercados, también, y creo que a vos te habrá pasado, y nos ha pasado a todos, ¿no? Que se está hablando, te dicen, bueno, ¿y hay posibilidad de un default? ¿No? Digamos, ¿y cuáles son los impactos? De hecho, hemos tenido preguntas acá en el programa. ¿Y cuáles son los impactos que puede haber? ¿Se puede repetir un 2001? Y eso es lo que siempre tratamos de hacer, ¿no? Desde este programa, de aportar un poquito de responsabilidad. Y volvemos a repetir, ¿no? Que la situación es muy distinta a la de 2001. Hoy los bancos tienen depósitos y préstamos mayormente en pesos, no en dólares. Con lo cual el movimiento del tipo de cambio no te genera una quiebra del sistema financiero, que es lo que se llama el riesgo sistémico. Y coincido, los mercados también están castigando por demás a la Argentina cuando uno mira los números objetivos, los dólares que están faltando, pero me parece que eso es lo que suele ocurrir en estos eventos y ahí lo importante, la prioridad tiene que ser una comunicación clara, una comunicación transparente
y lograr revertir las expectativas para que los capitales que hoy están saliendo vuelvan a entrar a la Argentina. No es tanto, uno de los temas más criticados en Argentina es el tema fiscal, ¿no? Es algo que venimos viendo hace mucho tiempo. No viene tanto por ahí hoy, ¿no? Le pregunto a ambos, porque efectivamente si vemos las metas fiscales se están sobrecumpliendo en este momento. ¿O hay algo que estén viendo de ese sentido? Yo creo que el plano fiscal es el camino más claro que tiene esta administración. Me parece que es la letra que no se puede borrar con el codo dentro del acuerdo con el FMI. Sí. Lo que sí tenemos ahora es que la confianza que nos dio el FMI al anunciar ese paquete de 50.000 millones de dólares, que también hay que decirlo, ¿no? A entregar en 3 años. Nos dieron la primera cuota de 15.000 millones y el resto dentro de 3 años, a lo largo de 3 años, de acuerdo al cumplimiento que vayamos teniendo. Me parece que no terminó generando lo que esperaban, porque en realidad la ecuación se cerraba con el aporte del mercado, con Argentina volviendo a emitir deuda en los mercados voluntarios. Entonces, me parece que eso es lo que no termina de cerrar, no porque la plata del FMI no alcance, nunca iba a alcanzar. Eso Claro. es lo que hay que poner sobre la mesa. Lo que está faltando ahora es recuperar la confianza que perdimos por decisiones propias, por un mundo mucho más complicado, pero que está imposibilitando de que, primero, que se estabilice la realidad cambiaria, segundo, que las cotizaciones en el mercado financiero se sostengan, y tercero, que también empiece a generar un poco más de buen humor en la economía real, ¿no? Que esa es también la otra pata, porque nosotros hablamos todo lo que pasa en un mes o en una semana, pero la economía real está empezando a sentir todo eso que venimos hablando hace tiempo, y la verdad que los números que se vienen de acá en adelante no son para nada auspiciosos. No, y bueno, de inflación, Martín, ustedes ya tenían calculado también, según tengo entendido, y muchas consultoras también, cercana al 4% de lo que es la inflación de agosto y un parate en la actividad. Incluso en niveles de lo que fue junio también, Exactamente. hay algunas consultoras que le dan un poco más arriba, pero una economía real que no arranca, no despega y no sabemos si está claro el piso, ¿no? Porque no sabemos de dónde partimos tampoco, ¿no? Con un junio que afectó muchísimo, según los datos del INDEC también, pero que después continuó. Con lo cual la incógnita ahí a ver por cuál va a ser la variable, cuál va a ser el sector entonces que empieza a traccionar un poco más la economía. Pero entiendo que estamos en el mismo sendero del análisis en este caso, y que la comunicación del gobierno y empezar a atenuar un poco estas incertidumbres que hay, me parece que tiene que ser lo más inminente posible. Bueno, Santi, te agradecemos la comunicación, esperamos tenerte la semana que viene acá con nosotros, y bueno, esperamos los chocolates también, ¿eh? Fundamental. Obviamente, está todo listo. Te mandamos un Chicos, abrazo grande. un gran abrazo. Un abrazo, Santi. Dale. Chau. La última información, análisis y opinión sobre mercados en Educando al Inversor por FM Millennium 106.7. Bueno, el Educando de hoy podría ser más que una columna, quizá una continuidad de la charla que estuvimos teniendo con Neri y con Santi recién. Y básicamente lo que vamos a hablar es del programa financiero, ¿no? Vamos a analizar, primero en forma muy resumida, cómo se arma un programa financiero, o sea, qué es esto que tanto se menciona en la agenda hoy, ¿no? Que es un programa financiero. Y después vamos a tratar de incorporarle los números de la Argentina para lo que resta de 2018 y 2019. ¿Por qué nos interesa un programa financiero? Es la primera pregunta que nos planteamos. Básicamente nos interesa porque nos permite estimar, en función de distintos supuestos que realicemos, por ejemplo, cuántas letes se van a refinanciar, la capacidad del gobierno de cumplir sus necesidades de pesos y dólares, y ello en última instancia nos permite evaluar el riesgo que puedan tener las inversiones en activos locales a través del riesgo país y su filtración a la tasa de descuento de las acciones, los bonos corporativos y el resto de los instrumentos disponibles en el mercado local. Nótese que el programa financiero no nos sirve solamente para estimar si va a haber o no un default, sino que nos sirve básicamente para intentar estimar los niveles de riesgo país, cuál puede ser la trayectoria y cómo eso le puede pegar a todo el resto de los activos. O sea, es un insumo muy importante, un insumo clave para cualquier inversor, cualquier ahorrista que quiera tomar posición con algún argumento consistente en activos locales. En la Argentina, ¿cómo armamos un programa financiero? Es la segunda pregunta. Resulta muy importante desagregar el programa financiero entre pesos y moneda extranjera, teniendo en cuenta que la brecha que prioriza el mercado, y esto Neri, bueno, digo, también vos lo ves muy bien, ¿no? Siempre es la de dólares, no es la de pesos, pues es la moneda que el país no emite. Absolutamente.
Una falta de pesos puede eventualmente derivar en un crowding out, ¿no? Si el Banco Central no monetiza esa falta de pesos, o en inflación si el Banco Central la monetiza, que son obviamente eventos con muchos costos, pero una falta de dólares, que como decíamos, el país no puede emitir y solo puede conseguir a través de la cuenta corriente o del endeudamiento, puede derivar en un aumento del riesgo de default. O pérdida de reservas, ¿no? Que también es lo que estuvimos viendo. O pérdida de reservas, que es lo que estuvimos viendo, exactamente. Y esa pérdida de reservas también nos lleva a aumentar el riesgo de default, ¿no? Que es lo que estamos viendo con el riesgo país en los niveles actuales. Entonces, para armar el programa financiero, primero identificamos las necesidades financieras en pesos, que se componen básicamente del déficit fiscal. No, el déficit fiscal es mayormente en pesos. Y los vencimientos de capital e intereses por préstamos y bonos en moneda local, junto a otros eventuales compromisos que puedan ser relevantes dentro del horizonte que estemos armando. Por ejemplo, el hoy parecería que finalmente suspendido programa de cancelación de letras intransferibles del Tesoro, que hizo así va a ser con pesos. Posteriormente, identificamos los compromisos en moneda extranjera, que se componen básicamente de los vencimientos de capital e intereses de los instrumentos, de los bonos y eventualmente de préstamos en manos del mercado. ¿Y por qué tomamos solo en manos del mercado? Porque podemos netear al sector público y organismos internacionales, asumiendo que dichos pasivos no tienen riesgo de refinanciación en el mercado. Nótese que no estamos diciendo que no se pagan, sino que no tienen riesgo de refinanciación. Eso es un supuesto que realizamos. Finalmente, una vez que tenemos las necesidades en pesos y las necesidades en moneda extranjera, estimamos el segundo renglón, que son las fuentes disponibles en cada moneda al comienzo del programa financiero, ¿no? En el momento que uno lo empieza a armar, ¿no? La fecha. Como por ejemplo podrían ser depósitos del sector público en el sistema financiero en pesos y en dólares que pueden ser utilizados, o también podemos incluir los fondos que están comprometidos por el FMI y que se van a desembolsar en los próximos trimestres, ¿no? Ese es uno de las fuentes que uno podría incorporar. Y ahora vamos a la gran pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los números del programa financiero en la Argentina que está mirando el mercado hoy? Entre agosto de 2018, que es, si quieren, la fecha de inicio del programa financiero que armamos, y diciembre de 2019, suponiendo que se cumplen las metas fiscales incluidas en el acuerdo con el FMI, que eso, como comentó Neri, probablemente sea lo más importante, o quizás lo único importante de las metas en el acuerdo con el FMI. Si suponemos esto, las necesidades de pesos suman 870.000 millones de pesos hasta fin de periodo, hasta diciembre de 2019. En tanto, las fuentes disponibles, teniendo en cuenta una parte de los depósitos en pesos del Tesoro que se podrían utilizar, nos da una cuenta de 420.000 millones, con lo cual una brecha a cubrir hasta fines de 2019 de 450.000 millones de pesos. Por su parte, y esto es quizá lo más importante, ¿no? Las necesidades en moneda extranjera suman, cuando hacemos la cuenta, que esto de nuevo son estimaciones y puede diferir según los supuestos que uno haga, suman 38.000 millones de dólares, tomando los vencimientos de capital e intereses en el mercado. Y existe un financiamiento disponible, sumando los depósitos que ya tiene el Tesoro en el sistema financiero, los fondos que va a desembolsar el FMI y otros organismos, y una refinanciación, como charlábamos al principio del programa, de la mitad de las LETES, nos da 31.000 millones de dólares de fuentes, con lo cual el bono gap se ubica en torno a 8.000 millones de dólares. Que es el número, básicamente, que también comentaba Santi hace un rato, que se encuentra dentro del consenso de las estimaciones. Ahora bien, si las necesidades en divisas son tan manejables, ¿cómo se explica que el riesgo país esté en estos niveles, ¿no? Duplicándose, o más que duplicándose, desde los mínimos que habíamos visto a fines del año pasado? ¿Cómo se explica que la probabilidad de default implícita en la cotización de los credit default swaps, ¿no? Que son mecanismos de cobertura de la deuda argentina, haya pasado de 3,7% en diciembre a casi 9% en la actualidad? Y acá la gran discusión es que el gobierno, y qué es lo que está mirando el mercado, que el gobierno dispone de un stock de divisas, que son las reservas netas de los swaps y de los encajes, que hoy estaría en torno a 28.000 millones de dólares, y dispone también de desembolsos trimestrales por 2.900 millones de dólares del FMI. Este stock disponible, ¿no? Este stock de reservas netas y los desembolsos del FMI, se pueden destinar a dos usos: o bien a blindar el programa financiero, ¿no? A dar certidumbre al mercado de que el programa financiero está cubierto en dólares, o bien a intentar sostener el peso en un contexto de desarme de LEVAX, que es un poco lo que estuvimos viendo en las últimas semanas, cuando el gobierno, de los 7.500 millones de dólares que recibió el Tesoro del primer tramo del FMI,
vendió casi 4.000 millones de dólares, que los transformó en pesos, ¿no? Como un mecanismo para, desde junio, intentar moderar la dinámica del tipo de cambio. Y esos 4.000 millones de dólares que se vendieron están disponibles en pesos, pero ya no son dólares que pueden utilizarse para blindar al programa financiero. En este sentido, digamos, cada dólar que el gobierno usa para defender el peso es un dólar menos del cual dispone para enfrentar los vencimientos de corto plazo en moneda extranjera, ¿no? Mientras el mercado hace la cuenta de los dólares que van quedando en el camino. Desde el punto de vista de la política, y es entendible que se busque evitar la percepción de un dólar aumentando todos los días. Sin embargo, si no, y es lo que charlamos, simplemente la conclusión a la que arribamos hace un rato, ¿no? Si no se despejan las dudas sobre el programa financiero y no se logra una baja en el costo de financiamiento, las intervenciones del Banco Central corren el riesgo de complicar el escenario de corto plazo, dificultar la baja del riesgo país, mantener la presión sobre el tipo de cambio y la necesidad de sostener las altas tasas en pesos, postergando la vuelta al crecimiento y prolongando la incertidumbre en el plano político. De todas maneras, y más allá de que la situación es compleja, volvemos a repetir y tratamos de concluir esta columna, simplemente volviendo a repetir que las necesidades financieras son muy manejables y la probabilidad de default, a mi juicio por lo menos, es realmente muy baja. La economía en el siglo XXI cambió. Informate con el inversor bolsero. Tiempo de publicidad en Millennium. Honda Bavarian lo invita a conocer el nuevo Civic, HR-V y CR-V con entrega inmediata. Alicia Moró de Justo 1960. Teléfono 431-54001. Una concesionaria del Grupo Bavarian. Consultarc, asesoramiento, gestión y ejecución de obras de arquitectura y urbanismo, privadas, corporativas y públicas. Arquitecto Roberto Goyenechea. Encontranos en www.consultarc.com. Escucha Millennium en tu smartphone. Descarga nuestra aplicación oficial, disponible en los stores de Apple y Android. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. El auto más premiado de Europa. Nuevo Alfa Romeo Giulietta 2018. Con un motor turbo de 240 caballos. Caja automática de doble embrague. Selector de manejo, lluvia o piso seco. Seguridad activa y pasiva. Nuevos tapizados de cuero Milano y el máximo nivel de equipamiento. Alfa Romeo Giulietta. El auto más premiado de Europa. Senza cuore, saremo solo macchine. Fin de espacio publicitario. Millennium 106.7. Coleccionistas de música y palabras. ...18 minutos nos separan de las 9 de las 10 de la noche. Ya el programa se pasó volando. Y tenemos la suerte de tener en línea a Mauro Conieta, que es gerente de Mercado de Capitales y Derivados de Guardati Torti, Mercado de Capitales. Mauro, buenas noches, ¿cómo andás? Neri Persicini te saluda. ¿Qué tal, Neri? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buenas noches. Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Me interesa mucho conocer un poco tu mirada de cómo estás viendo estas semanas, estos meses de incertidumbre, especialmente en el FX, ¿no? Como lo llamamos nosotros, en el tipo de cambio. Está bien, bueno, muchísimas gracias por llamarme a ustedes. Y la verdad que es una semana y unos días bastante movidos, ¿no es cierto? No hay un descanso. Estamos complicados con la moneda. Yo creo que hay básicamente una huida del peso por una gran incertidumbre de qué va a ocurrir con
digamos, la financiación del gobierno acá hasta el periodo que finalice Macri, ¿no es cierto? Un poco, para mí, por ahí pasa el driver hoy en día del mercado local, que estamos viendo bastante castigados los bonos. Eso se refleja en cómo aumentó el riesgo país desde comienzos o fines del año pasado hasta la actualidad, y cómo han caído el precio de las acciones. O sea, hay básicamente no hay tanto apetito en lo que es riesgo argentino, y hay internamente una huida del peso. Mauro, ¿cómo estás? Martín Botier te saluda. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Muy bien, acá un gustazo tenerte en el programa. Bueno, muchas gracias, igualmente. Mira, quería preguntarte, yo sé que vos trabajás mucho con instrumentos financieros derivados, mucho del agro también, y quería preguntarte, bueno, estuvimos hablando un poco de esta situación de huida del peso, de esta falta de confianza, de que nada parece ser suficiente para revertir las expectativas. Yo quería llevarte un poco más a lo estructural, ¿no? ¿Cómo estás viendo, y por ahí centrándonos quizá también en el campo, un poco en la energía, un poco en el turismo, que está ayudando un poco? ¿Cómo estás viendo vos un poco más desde el lado de la macro, la oferta de dólares, pensando un poco en el año que viene? Quizá oferta de dólares más por la cuenta corriente que por la cuenta financiera. ¿Y cómo estás viendo si eso puede ser algún factor que ayude, ¿no?, a estabilizar un poco la situación en los próximos meses? ¿O eso tampoco va a ser suficiente? A ver, estaba leyendo un poco distintos research e informes que están pronosticando de alguna manera o tratando de poner un orden en las expectativas de qué es lo que va a ocurrir precisamente con esto mismo, ¿no? Con la cuenta corriente. Se espera, o sea, no hay 2 años seguidos con una mala cosecha como nos ocurrió lamentablemente en este año. Por lo tanto, por ese lado, ayudaría un poco una mejora en este ingreso genuino de dólares, ¿no es cierto? Ahora, la preocupación es, digamos, por ese lado estaríamos bien. Ahora, la preocupación es, yo creo que el gasto que todavía no han logrado, digamos, bajar como se esperaba, y ese desbalance es lo que está preocupando hoy en día al mercado. Y creo que por ahí viene la cuestión. Pero yo creo que si como escuché en una nota a comienzo de esta semana, si el gobierno logra dar unas señales claras de cómo va a solucionar este problema, quizás traiga un poco más de tranquilidad a los mercados y se regularicen un poco los precios y se tranquilice el tipo de cambio. Pero yo creo que del lado desde el campo eso puede ayudar, y bueno, habrá que ver cómo solucionan la parte del gasto público, sobre todo. Mauro, ya que estamos hablando de derivados, me interesaría que vos dieras un panorama, ¿no? Que tenés una empresa que tiene ociosos, ponerle 100.000 pesos que tiene de capital de trabajo y no sabe qué hacer. Y tiene miedo, tiene algunos gastos en dólares, otros en pesos, y tiene que en realidad administrarlo de la mejor manera para pasar esta coyuntura. Vos, en términos de mercado de derivados, ¿qué le recomendarías a esa empresa que hiciera? Y hoy en día yo creo que estaría más volcado en mayor porcentaje en lo que es en dólares, lógicamente, por toda esta turbulencia que hay con el tipo de cambio y expectativa de que esto quizás no mejore. Coberturas en dólar se están haciendo y bastante, los volúmenes son bastante grandes en el mercado del ROFEX. Hoy las tasas cerraron en el orden del tramo más corto, cercano al 50% para la segunda posición, lo que está, agosto está por terminar, es muy volátil la tasa implícita, pero los meses que le siguen, como ser septiembre, octubre y noviembre, terminaron en tasas entre el 50% y 45% para noviembre. ¿Y qué significan las tasas implícitas para los oyentes que por primera vez se están acercando a los futuros? Bien, es buena la aclaración, Neri. A ver, de alguna manera uno puede vislumbrar si está cubriéndose caro o barato, porque es correcto utilizar la herramienta del dólar futuro como para cubrirse ante, digamos, las fluctuaciones del tipo de cambio, pero lo que ocurre muchas veces es que estas tasas acompañan a las tasas en general de la economía, y también hay una expectativa fuerte de depreciación de la moneda,
esto se ve plasmado en la cotización de los distintos tipos de cambio de los meses subsiguientes y cuál es la forma de determinar si esos valores nominales son caros o baratos en relación al tipo de cambio de spot o de contado de referencia que hoy conocemos. Precisamente hacer un cálculo matemático de ver qué tasa directa hay en cada una de las posiciones en relación al tipo de cambio de contado y anualizar, porque en cada periodo es distinto, ¿no? Si bien son más o menos cada 30 meses, o sea, a fin de cada mes hay un tipo de cambio en lo que es el ROFEX, anualizar esas tasas para que la comparación sea homogénea. Eso nos determina una curva de tasas implícitas que hoy en día está invertida, como lo está también la de las LEVAX, por una expectativa quizás de merma en la inflación a futuro, y de alguna manera también están bastante arbitradas con las LEVAX. Entonces, como te digo, si esas tasas están muy por encima de lo que son, por ejemplo, tasas como hoy tenemos como las LEVAX, estaríamos de alguna manera comprando un tipo de cambio alto, o sea, comprando una cobertura alta. Lo bueno que tiene en los mercados derivados es que vos tenés que dejar inmovilizada una porción de lo que vos estás cubriendo, ¿no? Suele ser aproximadamente un 10% de lo que se llama el nocional, ¿no es cierto? Bien. Pero bueno, tenés esa contra que te juega la tasa implícita, digamos, en estos momentos quizás un poquito más alta de lo que cerraron hoy las LEVAX, precisamente por cómo se movió el tipo de cambio. Hoy el dólar mayorista arrancó 2% arriba, después bajó un poquitito, la posición en agosto estuvo bastante volátil. De hecho, en un momento vi por Twitter dando vuelta comentarios de que fue así. Rendimiento negativo. Rendimiento negativo, pero después terminó como al 160%. O sea, cuando los días que faltan a vencimiento son muy pocos, la tasa es muy sensible. Quizás sigue siendo la operación, la posición más operada, la corta, pero ya se van roleando hacia las coberturas compradas, quizás hacia el mes siguiente, que es septiembre. Y bueno, suele ocurrir eso. De hecho, hoy arrancó un dedazo o varios dedazos antes de que a las 10:03 de la mañana, o sea, apenas arrancaba la rueda de ROFEX, estaba 2% arriba, lo que después nos llamó la atención porque dijimos, bueno, hay alguien que vio esta suba que se dio posteriormente, pero había sido un error, que se había marcado un peso arriba del cierre anterior. Pero bueno, un poco esa es la explicación. Yo sugeriría, en respuesta a tu pregunta, estar dolarizado en la medida en las posibilidades de los que el usuario, el cliente o digamos la persona o la empresa tenga a disposición las herramientas. Dólar futuro es una buena herramienta como para tomar quizás una cobertura y cerrar una rentabilidad, ¿no es cierto? Ya sea un importador o un exportador. Marcar un tipo de cambio al cual con ese tipo de cambio y sus costos y sus ingresos futuros les cierra una determinada rentabilidad a pesar de esa tasa implícita que te mencionaba, y olvidarse de la fluctuación del tipo de cambio y dedicarse a lo que saben hacer. Perfecto, que se enfoquen en lo operativo, que es, si se quiere, el riesgo performance del negocio, y la parte financiera, pagar el precio y comprar certidumbre. Básicamente esa es la idea de los contratos, ¿verdad? Básicamente esa es la idea de hacer una cobertura. Quien no está haciendo una cobertura y quizás está expuesto a la variable tipo de cambio, por ejemplo, un importador o un exportador, de alguna manera está especulando, porque está rogando de que el tipo de cambio se le mueva a su favor y que no tenga un mayor costo o un menor ingresos por venta, y si la cosa le sale bien, bárbaro, y si no, se va a lamentar. Pero tomar una cobertura hoy es muy sencillo, como te decía, con un 10% del nocional que uno está cubriendo en garantía, eso se puede hacer. Y para un inversor que quizás, digamos, este tipo de herramienta le sea poco conocida, yo sugeriría, no sé, estar dolarizado con un 70 a 80%, con otros instrumentos como ser fondos comunes de inversión que invierten en LETES u ONs, o mismo algún bono corto para evitar el riesgo duration, digamos, como para alguien más conservador, ¿no? Bien. Ahora, Mauro, yo quería preguntarte, por ahí saliendo un poco del manejo de excedente de liquidez, y pensando por ahí en algún oyente, algún ahorrista que tenga, digamos, un determinado patrimonio, una determinada cantidad de fondos para invertir, y pensando un poco en la curva de dólares, de bonos en dólares y las acciones.
¿Vos cómo armarías ahí un portafolio, quizá para un inversor con un perfil de riesgo moderado, por ejemplo? Bien, a ver, a mí, o sea, estamos atentos digamos, a qué puede ocurrir con el equity. La realidad es que es muy tentador entrar hoy en día, pero si uno lo mira en dólares, el gráfico quizás del índice Merval medido en dólares no estaría dando un indicio de entrada, ¿no es cierto? Como que estamos agarrando un cuchillo cayendo, quizás con la tentación de comprar en un supuesto piso, pero no sabemos si más adelante esto puede, digamos, continuar. Por lo tanto, en lo que es acciones, yo sería un poco cauto y esperaría un poco más en lo que es renta variable, ¿no? Como te digo, si bien la tentación es grande de comprar en estos valores, con esta caída tan abrupta que ha tenido el mercado, pero dudo, o sea, no estoy seguro de que estemos en un piso, ¿me explico? Entonces, de ser un inversor, como vos comentás, más bien moderado, y si estoy seguro de que el plazo que tiene de inversión es bastante largo, o por lo menos un año y medio vista, quizás empezar a ir armando algo, y hoy los bancos, bueno, entre un montón de otras empresas, ¿no es cierto?, pero los bancos han caído mucho. Yo creo que han tenido un castigo excesivo, que a valor, digamos, de ratios de comparación están baratos incluso a como están en el sector, digamos, de Latinoamérica, si lo vemos por price to book value, sobre todo. Bueno, eso como para un comentario de renta variable, ¿no es cierto? Y en lo que es renta fija, ahí yo también, o sea, ahí me animaría a ir entrando más de lo que me animaría en renta variable, por lo menos es una opinión personal, ¿no es cierto? Yo creo que en algún momento esto se va, cuando el gobierno quizás vislumbre alguna respuesta a este interrogante que está teniendo el mercado en función al faltante de, digamos, de financiación que se espera que tengamos de acá al año que viene, quizás esto se estabilice un poco y el riesgo país ojalá pueda converger por lo menos o volver a los valores que tenía a fin de año en 350 más o menos puntos, o sea, reducir la mitad de lo que tiene hoy en día, ¿cierto? En ese sentido, armaría una cartera quizás distribuida entre distintas durations para amortiguar un poco el riesgo de precisamente sensibilidad de tasa. Me gusta mucho, digamos, el AC17, te voy a ser sincero, que es el bono quizás en ese aspecto más riesgoso, pero a ver, hoy en día como cerró en $75 por cada 100 nominales, si vemos por ejemplo un escenario ya sea de suba de tasas que continúe el riesgo país incrementándose, supongamos en un 3% más, o sea que se vaya a 1.000 puntos, quizás perderíamos un 20% aproximadamente de capital, ¿no?, entrando a valores de hoy. Sí. Pero ante un escenario simétrico, por la convexidad precisamente que presentan este tipo de instrumentos, estaríamos teniendo el doble de potencial de ganancia, ¿no es cierto? Un casi 40%. Claro. En cambio, por ejemplo, si nos vamos a un DICA, por poner otra comparación, estaríamos en esa misma sensibilidad, digamos, de movimientos de tasa, ya sea, supongamos, 3 para arriba, un poquito menos abajo, en ese caso. Estaríamos con un 15% de pérdida de capital, sin contar el carry, ¿no es cierto? Sí, 15%, o sea, un 5% de diferencia con el AC17, pero con un potencial de suba del 20%. Bien. ¿Me explico? Entonces, el premio por estar en un bono como el AC17, lógicamente es mayor el riesgo, y quizás asignaría, no sé, si vamos a la parte de renta, todo depende del inversor, del plazo, totalmente, para quién es. Todo depende de eso. Depende quién nos esté escuchando. Mauro, nos quedamos sin tiempo, te pedimos perdón. ¿Dónde te pueden seguir en Twitter? Bueno, me pueden seguir mi nombre y apellido, @MauroCogneta, y GIT Mercados, en donde yo trabajo actualmente, así que, bueno, muchas gracias por haberme tenido en cuenta en el programa. No, por favor, muchas gracias a vos. Te vamos a volver a molestar en cualquier momento.
Pasaba Mauro Coñeta, gerente de Mercado de Capitales de Guardati Torti, y se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo y nos encontramos el martes que viene a las 21, como todas las semanas. Gracias. Chao. Este espacio fue auspiciado por... Amplía tus horizontes de inversión con Banco Galicia. Plazos fijos, fondo FIMA en pesos y dólares, licitaciones primarias o bonos y acciones. Ofrecemos distintas alternativas según tu perfil. Además, contamos con el servicio exclusivo de banca privada. Elegí invertir. Elegí Galicia Eminent. Cartera de consumo solo para clientes Galicia. El asesoramiento no ofrece ninguna garantía sobre el rendimiento y la decisión de la inversión es exclusivamente del cliente. La entidad no tiene control sobre los productos sobre los que asesoran y por ende responsabilidad por la performance. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. En 111 elegí luquearte con diseños originales hechos para vos. Encontranos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111, calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas. ¿Estás buscando invertir tus ahorros en el mercado financiero? En GMA Capital vas a encontrar profesionales a la altura de tus expectativas para que puedas alcanzar tus objetivos financieros. Entra en www.gmacap.com y descubrí las ventajas de operar con nuestra arquitectura abierta de fondos comunes de inversión. GMA Capital, tu éxito es nuestra prioridad. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar, RNOS 122104, RNMP 1252. Agosto Cultural de la Pachamama. Más información en cultura.jujuy.gov.ar. Jujuy es energía viva. Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UVA en Banco Provincia. Financia un auto 0 kilómetros sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Carreras de grado y posgrado, presencial y a distancia, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, www.uces.edu.ar. La economía del siglo XXI cambió. Informate con el inversor bolsero.